Buenas noches, el día de hoy vamos a ver un tema que es el tema de corriente eléctrica. Vamos a ver, primero, lo primero que quiero hacer es centrarme en corriente eléctrica desde un punto de vista que muchas veces no se toca a lo largo de muchos libros de texto, que es el tema de verlo desde la perspectiva de la creación. Bien, en primer lugar, decirles que estos esquemas que van a ver a continuación fueron tomados de Andrew Bacardí de la Fuente, que es un médico eh, que es uno de los accionistas de la empresa Onion Magnetics. Y él, más o menos lo que él estipula, es que en el principio de la creación, todo se origina a través de un punto. Y luego ese punto genera diversos tipos de esferas. Entonces, la primera esfera es una esfera de diámetro igual a 1. Por lo cual, en la primera parte tenemos una segunda dimensión que representa básicamente una esfera. Luego pasamos a una tercera dimensión, ¿no? Que es lo que genera lo que es el volumen. Este volumen se genera cuando tenemos los 360 grados divididos entre tres partes, es decir, salen triángulos equiláteros. Estos triángulos equiláteros que salen tienen 120 grados, ¿no? Por cada eje, 360 entre 3, y luego el, tienen un radio que igual a un tercio. A 1 entre 3 raíz cuadrada de 3, ¿no? Luego tenemos una cuarta dimensión, que es cuando se genera un cuadrado. Si nos damos cuenta, hay una similitud entre lo que establece esa teoría con respecto a la teoría bíblica. ¿Por qué? Porque la teoría bíblica establece que el primer día se da el cielo y el mar, es decir, se establece una línea de formación donde se ve reflejados dos estados de la materia distintos entre sí, ¿no? Que en todo caso lo que es el agua y lo que es el cielo. Luego, en la tercera dimensión es cuando ya se establecen las plantas. Es un volumen. En la cuarta dimensión, que es el cuadrado, cuyo lado vale 1, es cuando se establece el sol, la luna, las estrellas. Es una dimensión base 4. Luego pasamos a la quinta dimensión, que viene a ser un pentágono. Este pentágono está dado por un ángulo de 72 grados. Y como vemos cada vez más, el lado de esas figuras regulares, que vale 1, el radio de la circunferencia resultante es mucho, cada vez va aumentando. Y en la sexta dimensión, que es el hexágono, sucede algo muy curioso, que, que es que el radio es igual al diámetro de ese hexágono inscrito en la circunferencia. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en esta figura es que el fotón sale. Y cuando el fotón sale es cuando se origina lo que es el concepto de la luz y por tanto el concepto de
la corriente eléctrica. Vamos a ver algo, la relación entre la segunda dimensión, que viene a ser, digamos, el cielo y el mar, ¿no? Y la sexta dimensión, que viene a ser los humanos, los animales, ¿no? Vamos a ver la relación. El volumen de esta esfera de radio 0.5 está dado por pi sextos, ¿no? Tomando en cuenta la fórmula clásica, ¿no? Del volumen de la esfera, ¿no? Que es 4 torces de pi por radio al cubo. Y si nos damos cuenta, pi sextos ya de entrada nos está dando el número 6. Con lo cual, estamos teniendo una idea de que esa segunda y esa sexta están relacionadas, ¿no? Y que, dado que el radio es igual al, al diámetro, es cuando la luz puede salir en forma de fotón. Y ahí es cuando se genera el concepto de corriente eléctrica. Ahora vamos a ver algunas relaciones matemáticas importantes, ¿no? Cuando hablamos de la sexta, podemos representarla a través de lo que es la fórmula de Fermat, considerando lo siguiente, considerando la tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión, ¿no? Si se dan cuenta, elevadas al cubo, sale la sexta dimensión. Entonces, ahora, si eso nosotros consideramos, mandamos a dividir ese número 6, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? 1. O sea, esta de acá es una fórmula matemática que nos describe lo que es el diámetro de la circunferencia de segunda dimensión, ¿no? Y curiosamente en Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno contigo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, habla de la unidad, el uno, el todo. Entonces, este texto bíblico, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que, o sea, la suma de ciertos números tiene que dar igual a uno, al todo. Ahora, el diámetro 2 se genera mediante la siguiente ecuación, ¿no? Que este de acá es digamos, el hexágono, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, esta fórmula representa uno más que esta de acá. Y otra cosa curiosa es que estos números, 3, 4 y 5, forman un triángulo rectángulo entre sí, que es cómo interactúa la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Vamos a la siguiente diapositiva para verlo, ¿no? Esta relación matemática nos da una relación pitagórica, por así decirlo, tomando en cuenta ese quinto, 5 sextos, 4 tercios y 3 sextos. Y entonces tenemos el clásico triángulo de 3, 4 y 5, ¿no? Que representa la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Este triángulo es muy importante porque de aquí vamos a sacar una conclusión muy, muy interesante. Al hacer una operación matemática de restar los ángulos del triángulo de 3, 4, 5, al hacer una resta matemática, vamos a ver de que este ángulo es 16,2. Este ángulo de acá es 16,2. Porque hemos restado el ángulo de 53 grados y el ángulo de 37 nos da el ángulo de 16. Y al trazar esa altura de este ángulo, muy interesante, se forma
tenemos este triángulo rectángulo. Tenemos este ángulo 16, perdón, este lado que vale 7 y este lado que vale 1. Entonces, aquí estamos calculando la séptima dimensión, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de lo que es el reposo, del séptimo día de reposo, se refiere a esta longitud que es el 7. ¿Por qué? Porque digamos que ya la creación de la luz había emergido. Y al salir ese disparo de la luz con 16.2, en sí está rompiendo. Lo que quiere decir es de que de la quinta dimensión le falta un poquito más de energía para poder disparar ese ángulo 16. Por eso que sale en la sexta dimensión, en la sexta dimensión, y cada fotón y el ángulo luz, o sea, el ángulo con el cual se genera la corriente eléctrica, es un ángulo 16.2 exactamente. Y cada vez que aparece este fenómeno luminoso podemos ver, se genera en realidad la electricidad, ¿no? Ahora vamos a ver algo más interesante todavía. Si nosotros sacamos este ángulo de 16.26 aproximadamente, lo elevamos a las 7, podemos calcular aproximadamente la velocidad de la luz. ¿Por qué a las 7? Porque son 7 niveles subatómicos, ¿no? Simplemente lo elevamos a las 7 y tenemos un cálculo aproximado para la velocidad de la luz. Existen cálculos más complejos para la velocidad de la luz, pero básicamente, si ustedes quieren calcular la velocidad de la luz tal cual, tienen que calcularlo con 16.25 para que salga. Es simplemente el tema de restarle un poco menos al ángulo 16.26. Pero básicamente con este ángulo ya podemos modelar lo que es la luz. Ya podemos modelar lo que es el concepto de la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es un concepto muy importante para un concepto que vamos a ver más adelante, que es la relación de dispersión. Bien, si nosotros el triángulo de 3, 4, 5 hacemos sacamos la mitad de uno de esos ángulos, podemos, este 5 lo reflejamos aquí y tenemos un triángulo de 4 y 8, ¿no? Y sacando un poco y sacando mitad, tenemos un triángulo de 1 y 2 y un triángulo de raíz de 5, ¿no? Entonces, este es algo bien interesante porque el número phi lo que refleja realmente es el perímetro, es una relación entre el perímetro de este ángulo, ¿no? Porque nosotros tenemos, eh, sería 2 veces la raíz de 5 más 2, ¿no? Tomando el perímetro de este triángulo de aquí, ¿no? Entonces, al dividir entre 4, tenemos la relación del número phi. Y el número phi es importante porque hemos visto que todo a través del universo, a través de lo que es el cuerpo humano, los animales, las plantas, los caracoles, ¿no? Todas las relaciones, hasta inclusive muchas pinturas famosas, ¿no? Todo tiene que ver con el número phi, que es el número que configura las estrellas, las galaxias. ¿Y por qué? ¿Y por qué configura todo eso? Porque como ya les dije, es simplemente una proyección de ese triángulo de aquí, ¿no? Es una proyección de ese triángulo de aquí, nada más el número phi. Es una relación entre, como les dije, es- está en relación al perímetro de este triángulo resultante, ¿no? Ahora, una cosa interesante que quiero que vean es lo siguiente. Este triángulo
Ese triángulo que les nombré del 7 y 1, nosotros podemos también comenzar a simplificarlo un poco, haciendo longitudes equivalentes, y tenemos 1.4, 0.02, ¿no? Y otra dimensión aquí. Esto acá, porque y el otro ángulo que es raíz de 2, ¿no? Esto porque es interesante. Porque si ustedes hacen una operación matemática eh, entre los números más conocidos de lo que es la matemática, o sea, hablamos del número E, ¿no? O sea, el número de Euler, el número phi y el número pi. Si nosotros hacemos un triángulo rectángulo, nosotros podemos hacer un triángulo rectángulo entre ellos. No va a ser un triángulo rectángulo exactamente, hay una diferencia de 1 grado aproximadamente, porque uno de los ángulos son 89. Pero si nosotros hacemos esta operación matemática de dividir estos números, sale 1.4. Sale 1.4 aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que esta relación matemática es la que configura el universo, por así decirlo, porque está relacionando los números más conocidos en lo que es el universo matemático, ¿no? Porque el número E es el número que da origen a lo que es la masa del protón. Si ustedes hacen la comparación de la esfera que les mencioné, y hacen la relación con el número de Euler considerando n igual a 5 porque es la quinta dimensión que es la mínima con la cual ya estamos a punto de ejercer el ángulo de luz. Entonces, si ustedes hacen esa relación matemática, van a llegar a obtener el radio del protón. Yo no lo incluí en esta presentación, pero lo pueden ver, ¿no? Entonces, como vemos, esta relación matemática no solamente relaciona este triángulo de aquí, ¿no? De que ya podemos ver de que el número 7, ¿no? Y estos tres números están muy relacionados, ¿no? Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso representa que hay distintos números que configuran la configuración del universo, como ya les dije, ¿no? Que son el número E, el número pi y el número phi, ¿no? Ahora quiero que vean este tema es importante, este es el tema de la relación de dispersión. Básicamente lo que quiere decir es que la energía de cierto objeto está dado por su cantidad de movimiento y la velocidad de la luz, ¿no? En otras palabras, ¿no? Multiplicado por la masa, ¿no? Esto de aquí, si nosotros nos damos cuenta, forma una relación pitagórica. Podemos escribirla en un triángulo rectángulo, por así decirlo. Y algo muy interesante darnos cuenta de esto, ¿no? De las dimensiones que esto tiene. Esto de aquí tiene una dimensión e cuadrado y esto de acá está dado por una dimensión mc cuadrado. En realidad es una línea, ¿no? A su misma vez, esto yo lo puedo escribir en un cono, ¿no? Entonces, si disminuye la masa, aumenta este, ¿no? Porque todo tiene que ser igual a e cuadrado, ¿no? Entonces, al disminuir uno, aumenta el otro. Y al disminuir, por ejemplo, al aumentar la cantidad de movimiento, disminuye la masa, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros podemos jugar con esto, ¿no? Y ahora miren, estas esferas que les mencioné al principio, ¿qué tal si una de estas, si tomamos una de las esferas, la primera de todas, miren lo que sale. Si consideramos una esfera
de diámetro igual a 1, porque es la segunda dimensión, es la primera esfera que se tiene, podemos sacar algo muy interesante, y es que si, como yo les dije, esa energía E al cuadrado es una longitud, y, la longitud de la circunferencia está dado por el pi por el diámetro, el diámetro de esa esfera. Entonces, podemos obtener de que pi es igual a la energía total, a la energía al cuadrado, entre el diámetro de la esfera, ¿no? Entonces, el número pi en realidad es una relación de la relación de dispersión. En realidad viene dado por esta energía entre el diámetro que genera la esfera resultante, ¿no? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, aquí podemos sacar conclusiones de que la energía es volumen, la energía es movimiento y el volumen es una realidad, es una existencia, ¿no? Y como ya les dije, la tercera dimensión es el volumen, pero la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima están dentro de ese volumen, ¿no? Quiero también dar aquí esta ecuación de aquí, que es una relación entre pi y la energía al cuadrado entre el diámetro. O sea, primero tenemos esta energía que es el diámetro al cuadrado, esta energía que para este caso sería pi es igual a e cuadrado, o sea, la energía está dada en función de la raíz de pi en otras palabras. Y como y como curiosidad también quiero decirles que para la sexta dimensión, por esta misma ecuación, tendremos una energía que es el doble, ¿no? Y por eso que también, al ser el doble de energía, también, eso también justifica que a partir de la sexta dimensión es cuando la luz sale, ¿no? Y cuando la luz sale es cuando se genera la corriente eléctrica, ¿no? O sea, la corriente eléctrica, en otras palabras, es una vibración de los fotones. Pero eso lo pensaba decir más adelante. Aquí, como ya les dije, estamos a punto de hablar de corriente eléctrica, ¿no? Y quiero empezar con este tipo de esquema, primeramente dándoles un circuito básico, un circuito de tres resistencias, con una fuente de voltaje continua, ¿no? Y hacerles preguntas, ¿no? Por ejemplo, la energía va por los cables, ¿cómo podríamos aplicar todo lo mencionado al análisis de un circuito? De repente la relación de dispersión tenga algo que ver. ¿Por qué la corriente no se pierde, no? Porque vamos a ver, o sea, por ejemplo, si tuviéramos un sistema de tuberías perderíamos agua digamos, por cada válvula que tengamos, ¿no? Perdemos agua, ¿no? Entonces, si en el caso eléctrico, ¿por qué la corriente casi es la misma, ¿no? En todo el sistema, ¿no? Tanto de entrada como salida, ¿no? Entonces, ahí pasa algo, ¿no? Y entonces, primero vamos a dar la definición clásica, lo que dicen los libros respecto al potencial eléctrico, ¿no? Para responder la pregunta de por qué la energía va o no va por los cables. Bien, el potencial eléctrico, bueno, se nos ha dicho que es la capacidad para mover una carga a través de a través de dos puntos, independientemente del camino recorrido. Si la energía fuera por los cables, si la electricidad fuera por los cables, en otras palabras, realmente eso no se podría dar nunca porque al tú darle un camino ya establecido, estás dando un camino establecido y no cumpliría la definición física de lo que es un potencial eléctrico, ¿no?
o una diferencia potencial en otras palabras, ¿no? Entonces, un potencial eléctrico lo que realmente es cuando se rompe la simetría del volumen. Entonces, el potencial eléctrico se da cuando se deforma el volumen. Y esto afecta todo por igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cono, que es muy parecido al cono que les puse de la relación de dispersión, podemos ver que el circuito está aquí en la parte de abajo. Aquí está el circuito y esta es la deformación del volumen, ¿no? Entonces, como ven, afecta todo por igual y es por eso que afecta todo por igual, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica en realidad es una vibración y es una energía que está de acuerdo a la ley de dispersión, que yo les hablé hace un momento cuando les hablé de la velocidad de la luz, del momento, ¿no? De la cantidad de movimiento y todo eso, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica es una vibración y está dado por la relación de dispersión realmente, ¿no? Así a su vez vemos aquí esto es la relación de dispersión, y nosotros podemos tener la altura, representa el voltaje, y esta, esta longitud de la circunferencia representa la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener menos voltaje y mayor amperio, o mayor voltaje y menor amperio, ¿no? Eso también justifica un poco lo que es el tema de la corriente reactiva, porque el tema de la corriente reactiva es algo un poco delicado, porque a través de los libros de física se nos ha dicho que es un número complejo, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que la corriente reactiva viene a ser esta altura nada más. Ahora, otra cosa curiosa hay personas que a través de los tiempos se han dedicado a hacer algo que se llama energía libre. Que eso, bueno, fue una corriente que fue iniciada por Nikola Tesla, aunque Nikola Tesla no fue el primero, hay registros de distintas culturas egipcias que ya hablaban los términos de energía, inclusive si ustedes ven en jeroglíficos hay distintas personas que ya tenían focos eléctricos, ¿no? Entonces, es importante conocer todo esto porque ¿por qué no sale la corriente? Porque falta trabajar falta trabajar con esto, ¿no? Porque digamos que este lado de acá representa la gravitación y este representa la antigravitación. Al tú, al tú poder llevar esta cantidad de movimiento, poder llevarla a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, es cuando tú generas la energía libre, lo que se genera como energía libre. Entonces, todo básicamente, todo lo que es energía libre, todos sus temas, están relacionados a ese tipo, a esto de aquí, ¿no? Esto, y conocer los conocimientos básicos, ¿no? Como ya les dije, los otros conceptos, ¿no? Del ángulo de luz, ¿no? La velocidad de la luz, el cálculo real, que como ya les dije es 16.25 elevado a la 7. Ese es el cálculo real de la velocidad de la luz. Es una manera de, digamos, ir un poco más allá porque lo que se ha visto normalmente en los libros de física, no los libros de física, sino los libros en general, es que el cálculo de la velocidad de la luz sea un cálculo empírico, un cálculo de medición, pero yo estoy aquí para decirles que también hay un cálculo analítico al respecto a esto. Ahora, el señor Andreu Bacardi, como lo mencioné, su empresa Union Magnetics lo hace de una forma, hace la teoría de una forma más rigurosa. Yo aquí estoy tratando de ver un pequeño resumen de lo que he entendido en base a sus videos, en base a lo que yo he recopilado en su página web, ¿no? En su página web me2me.com y como ya les mencioné, de su empresa Onion Magnetics o Onion Progress, así se llama el sitio web.
y a través de su canal de YouTube, ¿no? Que él trata de dar sus propias interpretaciones a lo que es la electricidad, a lo que es la energía del volumen, ¿no? Y básicamente es lo que yo le quería transmitir, ¿no? El día de hoy. Ver la energía eléctrica, pero desde otro punto de vista, ¿no? Que normalmente no se ve en los libros de texto. Ahora, quiero también quiero dar los problemas que ya había dado en la clase, hace dos clases, había hecho había hecho una recopilación de tres problemas respecto a corriente eléctrica y bueno, quería volverlos a dar, ¿no? Para tenerlos reportados en el video, ya que no lo pude hacer en esa ocasión, ¿no? Ah, antes de ir con los problemas, también les puse este ejemplo. Este es un ejemplo de bioluminiscencia. Me pareció interesante ponerlo porque es básicamente una especie de luz, una especie de corriente eléctrica que se genera por la oxidación, ¿no? La oxidación eh, de dos tipos de dos tipos de compuestos que tienen las formas, ¿no? Que uno es luciferasa, ¿no? Entonces, esto de aquí es una gran representación de que a través de la sexta dimensión es cuando sale la luz y es cuando esa luz es la que nosotros vemos, ¿no? Vamos a ver algunos problemas que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Bien, primero, esta imagen muestra un cilindro con con dos tipos de conductividad y tenemos una diferencia potencial, ¿no? Llamado B sub 0. Vamos a calcular la resistencia de todo el sistema. La razón por la cual elegí estos problemas es porque estos problemas reflejan bien, digamos, los cálculos que se tienen que hacer, ¿no? Vamos a ver. El primer paso para resolver ese problema es calcular el laplaciano. Ese laplaciano lo igualamos a cero. Entonces, el laplaciano tenemos que calcularlo en coordenadas cilíndricas, que básicamente es sacar esta derivada multiplicada por el parámetro métrico bueno, del potencial coordenado, del potencial en su debida coordenada, ¿no? Aquí en esta coordenada vamos a considerar R, porque es la coordenada más general, ¿no? También podríamos haber hecho con la Laplaciano 2D o 3D, pero yo creo que para un análisis básico de esos sistemas, yo creo que está bien considerarlo 1D nada más, ¿no? El segundo paso es resolver esta ecuación diferencial resultante, ¿no? Que lo que se hace es resolver mediante el método de Cauchy-Euler. El método de Cauchy-Euler lo que hace es asumir un voltaje, que el voltaje sea igual a una potencia, ¿no? O esta potencia. Entonces, lo que aquí tenemos que calcular es este valor de m. Reemplazando en esta ecuación, puedo obtener esta expresión, considerando un logaritmo neperiano. Bueno, a continuación lo que hacemos es este voltaje que ya obtuvimos, lo que vamos a hacer es simplemente evaluarlo en ambos terminales, es decir, para el radio B y para el radio A. Y una vez obteniendo esta diferencia, vamos a obtener A sub 1. El valor de A sub 0 con esta condición no lo podemos obtener, pero no es importante, ya que lo que realmente nos importa es el campo eléctrico. El campo eléctrico viene dado por esta ecuación que es básicamente la derivada de este vector, ¿no?
Y recuérdase que el campo eléctrico tiene una naturaleza vectorial, así que por eso tenemos este vector de aquí, ¿no? Entonces, en estos problemas lo que nos importa realmente es el campo eléctrico. Vamos a ver por qué nos importa tanto el campo eléctrico. Es para calcular la densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente viene dado por estas ecuaciones de aquí, ¿no? Porque es básicamente el campo eléctrico multiplicado por el valor de la conductancia. En este caso, la conductancia 1 y la conductancia 2. Para calcular la corriente eléctrica, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar esa densidad de corriente, multiplicarlo por el vector normal y sacar la integral de superficie de todo esto, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta el vector E sub R, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por las otras coordenadas correspondientes, ¿no? En este caso, el ángulo y z, ¿no? Y limitar, digamos, las distintas longitudes, ¿no? De 0 a pi y de 0 a l, y en este caso de pi a 2pi, ¿no? Por ser un problema de mitad de circunferencia, ¿no? ¿No? Simplemente trabajar con lo que es un dominio partido, por así decirlo, ¿no? Recuérdense que todo debería ser de 0 a 2pi, pero nosotros estamos partiendo para tener distintos dominios porque son distintas conductancias, ¿no? Una vez operando esto, podemos simplificar aquí simplemente y luego vamos a pasar a hacer la multiplicación respectiva, ¿no? Reemplazamos el valor de A sub 1, que ya lo teníamos relacionado con B sub 0, y podemos calcular la resistencia simplemente calculando con la ley de Ohm, ¿no? Para poder expresarlo, ¿no? Como dato curioso, también quiero decir de que el esquema que yo les presenté con respecto al cono, cuando teníamos el circuito, ¿no? Y la altura, que era la diferencia de voltaje, también, de una u otra forma, también se asemeja a la ley de Ohm, ¿no? Si es que nosotros tomamos el volumen del cono, también podemos considerar la ley de Ohm, ¿no? En otras palabras. Pero la diferencia con respecto a lo anterior es que lo anterior está más vinculado a gente que quiere hacer energía libre, ¿no? Y quiere incursionar en ese mundo, ¿no? A la energía libre, ¿no? Que es que es algo, bueno, muy interesante de hacer, ¿no? Quería también dar otra observación, es que si nosotros tuviéramos una sola conductancia, llegaríamos a esta ecuación de aquí, ¿no? Que esta es una ecuación, digamos, es interesante esta ecuación, ¿no? Porque es la ecuación que nos permite calcular la resistencia, digamos, de un cilindro. Vamos a resolver un problema similar en esfera. En este caso tenemos dos conductancias. Esta vez ya no es un tema superficial, ya no es un tema, digamos, de diferentes dominios angulares, pero es un tema de dominios, digamos, radiales, ¿no? Entonces, el primer paso es calcular el laplaciano para ver cómo se distribuye el voltaje a través de la superficie de esta esfera. Eh, Voy a considerar para 1D y voy a trabajar con el radio de la esfera, y lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Calcular este vector métrico y esta diferenciación del voltaje y esta al cuadrado, ¿no?
Entonces, básicamente, simplificamos esto y luego tenemos una matriz de Cauchy-Euler, ¿no? Una ecuación de Cauchy-Euler que la resolvemos fácilmente y aquí ya no tenemos un logaritmo neperiano y tenemos dos valores diferentes, ¿no? Una constante y una función de R. Una constante y una función de R. Vamos a considerar solamente la primera capa. Vamos a considerar una conductancia igual a G. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Sacamos el voltaje en función del radio. Básicamente tenemos V1, sacamos V1 y tenemos A1. De la misma manera, el verdad sub 0 no importa mucho, puesto que estamos trabajando nada más con el radio. Y podemos llegar a la siguiente ecuación, ¿no? Fácilmente. Lo único que hemos hecho es dividir, no, perdón, diferenciar este resultado, ¿no? La densidad de corriente básicamente es lo mismo, es simplemente el campo eléctrico por la conductancia y tenemos simplemente un producto es directo, digamos, porque ya el campo eléctrico ya lo obtuvimos y simplemente multiplicamos por la conductancia. Cálculo de corriente eléctrica está por la conductancia y por el vector normal y a través de la superficie, a través de esa superficie de aquí. Y simplemente lo que hacemos es multiplicar por el seno, ¿no? Que vendría a ser, digamos, el vector normal de esta componente, ¿no? Y la diferencia de área, recuerden que para calcular la diferencia de área, lo que se hace es trabajar con las que no se trabajaron. Por ejemplo, en este problema estamos trabajando con el radio. Entonces, el vector normal está dado por las que no se trabajaron, ¿no? Porque serían en este caso los dos parámetros angulares de la esfera, ¿no? Y multiplicado por R seno, que es, digamos, como un jacobiano, ¿no? Bien, luego hacemos esta integración y llegamos a lo siguiente, ¿no? 4pi por G por A, ¿no? Básicamente es este parámetro, ¿no? De la corriente eléctrica. Ahora, reemplazamos ese valor de A1. Este valor de acá ya lo teníamos. Vamos a calcular la resistencia. Ley de Ohm, nada más. Ley de Ohm. Y ustedes estarán preguntando, pero teníamos dos factores, ¿no? Teníamos dos conductancias. Bueno, lo que vamos a hacer es algo simple. Vamos a hacer un tema de resistencias en serie. ¿Por qué? Porque el problema sería mucho más complejo si es que nosotros no lo hacemos de esa manera. Habría que trabajar mucho con lo que es con lo que es, digamos, con lo que son los voltajes, ¿no? Ver diferencias de voltaje aquí, diferencia de voltaje acá, luego sumar ambas diferencias de voltaje, ¿no? Y tendríamos que hacer mucho, ¿no? Luego que el voltaje para este rosado sea igual que para este crema, entonces se da cuenta, es mucho camino, por eso cuando tengan este tipo de problemas lo que se puede hacer es simplemente hacer un sistema de resistencia equivalente y simplificar el problema de la forma más sencilla posible, ¿no? Y como ven, aquí se refleja, ¿no? De 1 a B y de C a B, ¿no? O sea, luego simplemente se va a es igual. No, simplemente es tema de sumar. Bien, quería hacer este último problema, ¿no? Calcular la resistencia de un material, ¿no? Nos dan una función determinada
este de aquí, y nos piden calcular básicamente nos pueden calcular la resistencia eléctrica. En este problema lo que se hizo fue lo siguiente. Se parametrizó primero x, y, ¿no? Y r cuadrado, ¿no? Que es fz, que viene a estar dando por esta ecuación de aquí. Y finalmente se aplicó bueno, esta ley de Pouliot, que básicamente se aplica mucho para lo que es selección de cables eléctricos. Y ¿no? Básicamente tiene que ver con la longitud y el área. El área es dado por pi por r cuadrado, el área de la circunferencia, y z viene siendo dado por la altura del material, que como vemos aquí está representado, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar aquí las ecuaciones y podemos obtener la resistencia eléctrica, ¿no? Para uno determinado. La razón por la cual puse este problema es porque me parece interesante compartirles que no solamente las cosas pueden estar dadas en esferas o en cilindros, porque es lo que habitualmente en los libros de física se nos pone, mm, porque son los sistemas coordenados más usados en la física, pero no solamente se puede trabajar con eso, sino también trabajar con sistemas coordenados más complejos, ¿no? Para calcular resistencias eléctricas de figuras mucho más complejas, ¿no? Y esta de acá simboliza simplemente algunas formas que se podrían hacer en base a esto, ¿no? Se podría hacer, por ejemplo, el tema de un elipsoide, como vemos aquí, ¿no? O el tema de un cono, pero ya con distintos tipos de curvatura, ¿no? Entonces, es básicamente es eso, ¿no? Es ver que las resistencias eléctricas también pueden ser aplicadas para sólidos o cuerpos mucho más complejos, ¿no? Bien, les invito a ver, como le digo, me2mic.com. Ahí hay mucha información respecto a los temas anteriores. Y el canal del señor Andreu Bacardino, que siempre él habla de cosas que no se ven en los libros, ¿no? Y por eso yo les compartí la primera parte del video, porque a mí siempre me gusta ir un poquito más allá, ¿no? Ser un poquito más allá, ¿no? O sea, siempre dar un paso más, ¿no? Porque o sea, lo que hacemos en clase está bien, pero a mí siempre me ha gustado dar un poquito más allá, ¿no? Y compartir, ¿no? Como les dije, ¿no? La dimensión uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Algo que no les mencioné era la dimensión uno. La dimensión uno viene siendo un punto y si se dan cuenta, el cono termina en un punto específicamente, ¿no? Esa es la dimensión uno, ¿no? O sea que ese volumen nace de ese punto y luego sale el volumen, ¿no? Eso es lo que significa la dimensión uno. Bien, con eso sería todo y bueno, espero les haya gustado, ¿no?